Bueno, bienvenidos a la nueva clase de Egipto, particularmente las escuelas egipcias. Ustedes han visto la clase anterior, entonces ya tienen cierta orientación sobre cómo es la cultura de alguna manera egipcia. Si bien la cultura egipcia en un primer momento se va a desarrollar en un lapso de 1900 años, vamos a ver que va a haber momentos donde cambian. Entonces yo me baso en algunos momentos para decirte cómo era la educación egipcia. Pero recuerden que entonces la educación egipcia también fue cambiando según el tiempo. Por ejemplo, en un primer momento, así como los sumerios, la educación se encontraba en la familia. ¿Sí? Partía de la educación de los padres y esto era muy importante, según este libro que tengo acá en mis manos. Se llama Historia General de la Pedagogía, yo lo tengo forrado, así que no lo vas a poder visualizar bien. Dice que quizás nadie le dio tanta importancia a la educación familiar como Egipto. Esto es muy importante entender porque quizás para pensar el rol de la escuela, ¿sí?, como 100% independiente de la familia, bueno, en el caso egipcio el rol de la familia era muy importante y fue en un principio muy importante para la educación. Hay una frase antigua, sumeria, que dice: da tu corazón a la sabiduría, entrega tu corazón, todo lo que vos quieras, todo lo que vos querés y tus emociones, todo, entregalo a la sabiduría, o sea, amá a la sabiduría, estudia, ¿sí? Bueno, luego pasan aparecen el modelo de escuelas, ¿sí?, ya como casa de instrucción. En algunos otros lados el nombre de la escuela egipcia aparece como casa de vida. Y en algunos lados casa de vida era únicamente una biblioteca, o sea, un lugar donde uno iba y aprendía y escribía. Así que tenemos varios tipos de nombre. En la casa de la instrucción o en la casa de vida vos aprendías lenguaje, escritura, culto, astronomía, igual que los babilonios, como estudiamos la otra vez, música, higiene, medicina. Se estudiaba de memoria, te pegaban también, la oreja del alumno estaba en la espalda, ¿te acordás que te mencioné en la clase anterior? Pero también educaban en ciertos valores morales como para poder el alumno el día de mañana pasar el juicio de Osiris. Luego aparece una educación superior, o sea, fue necesario que la educación, por así decir, básica, el estudiante siguiera estudiando, ¿sí?, sea en archivos, en bibliotecas o en escuelas para personas que ya habían terminado la escuela anterior. Y en este sentido, que van a estudiar un montón de cosas, cuestiones astronómicas para hacer un calendario, más matemática, cuestiones hidráulicas para controlar, manejar el río, para hacer canales y diques. Sobre el embalsamiento y la momificación van a aprender de ciencias naturales porque van a tener esa cuestión de momificar, ¿sí?, o disecar ciertos cuerpos, que bueno, es increíble porque hoy uno encuentra cuerpos de hace miles de años y si están momificados van a encontrar que, por ejemplo, quizás los dientes, algunos pelos se mantienen, así que es increíble. Más literatura, bueno, así que la escuela egipcia en algún momento dado va a tener una enseñanza superior, ¿sí? Algunas frases egipcias en este libro que yo te mencioné en la clase anterior nos van a decir mucho de la educación egipcia. En un principio, los profesores le hacían creer a los alumnos que no había mejor trabajo que ser escriba. Escriba era básicamente el título que te daban, ¿sí?, cuando terminaba la escuela, ¿sí? Era una persona que sabía leer, escribir y sacar cuentas matemáticas. Entonces no había mejor trabajo que ser escriba. Y para todo esto, lo que hacían era contarte cómo funcionaban los otros trabajos. Entonces se han encontrado papiros que detallan cómo funcionaba el trabajo en qué cantidad de trabajos y cómo eran en el antiguo Egipto. Pero ¿qué pasa? Están modificados un poco los trabajos y te los contaban como que eran todos trabajos muy malos, precarizadores, maltratadores, y como que por eso a vos te convenía estudiar en la escuela. De alguna manera es como cuando nos dicen que es preferible estudiar que agarrar una pala. Lo que están haciendo es tener una mirada peyorativa sobre el trabajo que utiliza una pala,
y querer de alguna manera convencerte de que tenés que seguir estudiando. Eso se hacía en Egipto entonces, ¿sí? Entonces te contaban de qué trabajaba el faraón, de qué trabajaba el campesino, de qué trabajaba un montón de personas, y era lo peor. Lo mejor que te podía pasar era entonces ser un escriba. Un papiro antiguo, voy a leer algunos papiros antiguos, van a decir lo siguiente: no pases el día haraganeando o te golpearán. Tremenda esta enseñanza que le quisieron decir. Y acá viene la frase que te leí en la clase anterior: la oreja del alumno está en la espalda, ¿sí? Tremendo esta frase. Otra, un padre le está retando al hijo, de nuevo, casi como el escrito sumerio que leímos la otra vez. Dice el padre: te he puesto en el colegio con los hijos y funcionarios para enseñarte e instruirte. Te diré qué hace un estudiante. O sea, te voy a decir qué tienes que hacer, pibe. Se ve que se estaba portando mal. Despertate, anda a tu sitio. Tus compañeros ya tienen sus libros delante de ellos. O sea, no te atrases, que vas a quedarte, digamos, con una enseñanza menor que la de tus compañeros. Te vas a perder. Tenés que hacer tus ejercicios diariamente. No seas holgazán. Increíble. No dejes que se escuche sonido de tu boca, escribe con tu mano, lee con tu boca. Lo que dice, tienen que estar 100% metido en la escuela. Y luego una persona grande, que lo expliqué en la clase pasada, que decía básicamente que lo educaba el bastón. ¿Sí? O sea, que le pegaban tanto, que eso fue su educación, y que en determinado momento, digamos, de tanto que le pegaron, dice que me dejaron de pegar cuando mi mano se volvió hábil. ¿Qué significa? Me dejaron de pegar cuando empecé a escribir bien. Bueno, básicamente la tarea del escriba era aprender a leer y escribir. Ellos lograron confeccionar una serie de papiros, ¿sí? Serían un modelo de hoja muy, pero muy interesante. Los primeros en tener hoja básicamente serían los chinos y luego los mayas, mucho posterior los mayas, pero los egipcios van a tener esta propuesta, ¿sí? Del papiro, que era de alguna manera difícil de realizar. Si bien estaban llenos de esa planta que produce el papiro, con la que generaban el papiro, básicamente ellos escribían sobre eso, pero malgastar un papiro de alguna manera era un cierto gasto. La forma de escritura es jeroglífica, ¿sí? Nosotros diríamos con forma de dibujitos, pero no son dibujos, sino que son palabras, porque cada simbolito, cada letra, por así decir, tiene un fonema, tiene una manera de ser leída. La cuestión de los papiros es interesante, la de la escritura jeroglífica es interesante porque para ellos la palabra en un momento dado va a ser sagrada. Poder la palabra misma, ¿no? Qué impresionante. Y ponerla en un papel y encima después poder leer ese papel en voz alta, bueno, era una cuestión sagrada. Entonces, dentro de los templos ellos tapaban todas las paredes con palabras, con textos, ¿sí? con cuestiones, narrando historias, porque era una cuestión sagrada. Las columnas, todo lleno de este tipo de texto. Una de las cuestiones más importantes que van a hacer es la de sacar cuentas matemáticas, porque muchos escribas van a trabajar de cobrador de impuestos. Decían que era un bajón trabajar de eso, pero trabajaban de cobrador de impuestos. Entonces tenemos un estudio matemático interesante porque de repente tenías que pagar, por ejemplo, 3 bolsas de trigo, voy a decir un ejemplo, nada que ver, 3 bolsas de trigo, pero te pagaban con 2 bolsas de otro material que valía más. Entonces tenías que andar convirtiendo cuánto equivalía esto a esto, y para eso cuentas matemáticas. Te voy a dejar un video, creo que ya lo dejé en la clase anterior, pero en ese video va a estar claramente cómo funcionaba, cómo hacían cuentas matemáticas. Ellos multiplicaban sumando. Tenían una técnica de sumas y sumas y sumas porque no tenían quizás la tabla de multiplicación que tenemos nosotros. O en nuestro caso, ¿cómo se llama? La calculadora. Bien, entonces nos encontramos con una educación increíble, muy interesante, muy desarrollada. Ellos van a, por ejemplo, en sus estudios de astronomía y de geografía, van a descubrir que el año tenía 365 días, ¿sí? Increíble, el calendario solar, y un montón de descubrimientos más. Bueno, es una educación muy interesante,
que recurre a la violencia y al golpe, a recitar de memoria, ¿sí? Enseñaba ciertos valores que en esa época eran, digamos, sus valores morales, que se encuentran acá en el libro de los muertos. Hay uno que acabo de leer que dice: yo no saqué la leche de la boca del niño, ¿sí? Lo que vendría a significar que no has dejado de alimentar o impedido que se alimentara a un niño. Esto puede ser algo simbólico también, o metafórico. Bueno, así que es una educación con ciertos valores de la época, pero bueno, memorística, de recitación, de golpes, ¿sí? Y de alguna manera te hacían creer que el mejor trabajo que podías obtener era el de seguir estudiando. Bueno, eso fue todo por esta clase. La idea es que la educación de las culturas antiguas de alguna manera nos ayuden a compararnos con nuestro presente. Ejercemos de alguna manera violencia para que el aprendizaje quede. La oreja del alumno está en la espalda. Hacemos que reciten de memoria, o logramos que el estudiante construya dentro de su psique, de alguna manera dentro de su pensamiento, construya el aprendizaje. ¿Sí? Le damos las herramientas para que él reconstruya y haga su propio camino, o simplemente nosotros reproducimos, ¿sí? Un conocimiento y lo reproducimos, se lo pasamos, ¿sí? Bueno, unas cuestiones como para reflexionar a través del estudio de las escuelas de la antigüedad. Hasta luego, nos vemos la próxima.